Hay momentos en la vida en los cuales no queremos vivirlos. Hay circunstancias en las cuales estamos pasando y hubiéramos deseado con todo el corazón no atravesar esas circunstancias o no estar en el lugar en donde estamos. Hay situaciones que parecieran que se nos escapa de las manos, o situaciones donde pareciera que hay una nube negra sobre nosotros. Hay como una nube negra que nos persigue. Si vamos por aquí, esa nube también viene con nosotros. Si vamos hacia el norte, hacia el sur, la nube nos acompaña. Parece que para todos sale el sol, pero para nosotros no. No sé si les ha pasado esos momentos en los cuales a veces sentimos y no entendemos el porqué de nuestras circunstancias y de las situaciones en las cuales estamos viviendo. Muchas veces, muchas de esas situaciones son producto de nuestras acciones o nuestras decisiones o nuestra desobediencia, pero hay otras veces en las cuales Dios te lleva a esa circunstancia. Tal vez no lo sabías, pero hay algunas veces en las cuales Dios te lleva a esas circunstancias. Es más, te diría no solamente Dios, sino te diría específicamente el Espíritu Santo te lleva a esas circunstancias límites. A donde pareciera que hay una nube negra, donde parece que todo me sale mal, donde parece que ese momento difícil solamente lo estoy viviendo yo y nadie más. Todos ríen, todos celebran, pero yo no. Y a veces esos momentos son momentos en los cuales el Espíritu Santo nos ha llevado hacia allá. Nos lleva a lugares de desierto. De hecho, hoy quiero hablar de una persona a la cual fue llevada a ese desierto. Y aún siendo Dios, aún siendo el Hijo de Dios, Jesús mismo fue llevado al desierto, pero no por su voluntad, sino porque el Espíritu Santo lo llevó. Así que quiero que abramos nuestras Biblias en Mateo 4, versículo 1. Y en la versión NBI dice Mateo 4, versículo 1. Está en pantalla, puedes leerlo también. Luego el Espíritu llevó ¿a quién? A Jesús al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Primero, para ser tentado ¿por quién? El diablo. Segundo, ¿a dónde fue llevado Jesús? Al desierto. Dile que está a tu costado: mi desierto y yo. Jesús fue llevado, mi desierto y yo. Ahí está. No hay nadie que le diga ya. Jesús fue llevado al desierto. ¿Por quién? ¿El diablo? Dios, Señor Jesús, perdónalos porque no saben. Vamos a retroceder esto, va a salir en YouTube, pero vamos a cortar esta parte. De nuevo, volvemos a empezar. ¿Por quién fue llevado Jesús al desierto? Amén, iglesia. Es iglesia atenta, es iglesia que discierne. Jesús, el Espíritu lo llevó a Jesús al desierto para hacer. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. No fue el enemigo. No fue sus decisiones. No fue sus errores. No fue su culpa. No fue nada de lo cual Jesús decidiendo ir al desierto, sino fue el Espíritu Santo llevando a Jesús al desierto. Podemos entender esto realmente porque hay circunstancias en nuestras vidas en las cuales no entendemos por qué nos sucede. Pero a lo mejor esas circunstancias no vienen ni del enemigo, no vienen ni por nuestras decisiones, no vienen ni siquiera por nuestra desobediencia, pero a lo mejor esas circunstancias vienen guiadas por el Espíritu Santo. Jesús fue llevado al desierto. El desierto no es un lugar bonito. No sé si alguna vez te has quedado cerca a la playa, donde no hay nada más y solamente tú, una noche. Pero el desierto es más que eso. Es solo arena y nada más.
Es un lugar asolado, es un lugar desolado, es un lugar, no hay nada más. Y Jesús fue llevado al desierto, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora, pensabas que tu desierto era del diablo, pero tu desierto viene de Dios. ¿Qué tal si te digo que el Espíritu Santo fue quien te llevó a ese desierto? Y quiero resumir ese mensaje en 3 puntos importantes y vamos con el primer punto. El primer punto es: esta vez no es el diablo, es Dios llevándote al desierto. Dile al que está a tu costado: no es el diablo. Dile: es Dios llevándote. No es el diablo. Vamos, que le entienda. Dile: no es el diablo. Porque a veces nos olvidamos, es Dios llevándote. Ahora, ¿por qué dejaría Dios que el Espíritu Santo llevara a Jesús al desierto? En otras palabras, ¿por qué Dios permitiría que el Espíritu Santo nos lleve a nosotros en una temporada de desierto? ¿Por qué Dios permitiría que tú pases por esas circunstancias en las cuales estás pasando? ¿Por qué atravesarías todo eso? ¿Cuál sería el propósito? Lo que sucede es que muchas veces, cuando seguimos a Dios constantemente y con fidelidad y con búsqueda incansable, muchas veces somos llevados al desierto donde pareciera que nos han abandonado. Pero iglesia, recuerda que Dios no te ha puesto allí para ponerte en aislamiento. Él te puso allí porque quiere separarte. Y la razón por la cual Él quiere separarte lo vamos a ver en unos minutos más. Pero entonces tenemos que entender que no es el diablo quien nos lleva al desierto, sino es el Espíritu Santo que a veces nos lleva al desierto. Es hora de que te preguntes: ese desierto que estoy viviendo, ¿no será acaso el Espíritu Santo guiándome hacia Él? ¿No será acaso Dios mismo llevándome a esta temporada de la cual me estoy quejando, de la cual quisiera olvidar o quisiera cerrar los ojos y que no ver nada y que despertarme y que todo haya acabado? A lo mejor en vez de eso necesitamos reconocer que no es el diablo, sino es Dios llevándonos al desierto. Y creo que vayamos a Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3. Lo puedes leer, está en pantallas también, en versión NTV. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Versículo 3: porque ustedes saben que siempre se pone a prueba la fe. La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse en ti. Nuevamente, ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol? ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo: cuando pasen por diferentes problemas, cuando ustedes estén en el desierto, considérense con mucho gozo, con mucha alegría. Considérenlo mucho. ¿Por qué? Porque ustedes saben que siempre se pone a prueba, ¿qué cosa? La fe. La fe se pone a prueba siempre. Siempre la fe se pone a prueba. Y si gustas, se puede ilustrar cómo es que el pueblo de Israel fue llevado al desierto. ¿Saben esa historia? ¿Cuántos años tardaron en el desierto, verdad? El pueblo de Israel. Pero el primer desierto que atraviesa el pueblo de Israel no es aquel que están camino hacia la tierra prometida, sino que el primer desierto que atraviesa el pueblo de Israel es incluso cuando están en Egipto. Porque Dios le da la promesa
de que los iba a sacar al pueblo de Israel. Pero sin embargo, podemos ver en la escritura cómo Dios endurecía el corazón del faraón para que no los liberase. Fue su primer desierto, una promesa dada al pueblo de Israel. Pero sin embargo, el faraón se opone. Sin embargo, no nos dejan salir. Dios prometió que nos sacaría de la esclavitud, pero en vez de que Dios ablande el corazón del faraón, lo endurece más. Otro desierto para el pueblo de Israel. Y la razón por la cual Dios endurece el corazón del faraón no es para traerles más problemas, es para probar su confianza. Es para probar su confianza, porque el pueblo de Israel necesitaban estar 100% seguros que nada los sacaría de allí, sino la mano poderosa de Dios, sino la mano fuerte de nuestro Dios, el milagroso. Tenían que entenderlo. Si Moisés llegaba con la promesa y lo sacaba la primera, el pueblo de Israel habría pensado que era Moisés hablando por ellos y libertándonos. Por eso es que Dios endurece el corazón del faraón, para que a causa de ello ellos puedan entender, su fe sea aprobada, pero puedan entender de que nada los iba a sacar, de que Él no los iba a soltar, sino un milagro nada más podría salvarlos. ¿Y quién es aquel que hace milagros sino nuestro Dios? Fue el primer desierto del pueblo de Israel. Luego, camino a ello, hacia la tierra prometida, otra vez atravesan un nuevo desierto, camino a esa promesa que Dios les había dado, una tierra hermosa para ellos, sacándolos de la esclavitud y entregándoles una gran promesa. Pero sin embargo pasaron por el desierto. Lo segundo que quiero que hoy tomes en cuenta y lo grabes en tu corazón y en tu cuaderno es: la prueba de nuestra fe no es una prueba de descarte, es una prueba de niveles. Dile al que está a tu costado: no es una prueba de descarte, es una prueba de niveles. ¿Cuántos se han hecho análisis alguna vez en su vida? Levanten su mano. ¿Cuántos? Tú también, allí, bien. Amén. Todos alguna vez en nuestra vida nos hemos hecho análisis. Y así como funcionan los análisis, la prueba de nuestra fe funciona de la misma manera. Cuando estabas con COVID, ¿qué prueba te hacían? Una prueba de descarte, para saber si tienes o no tienes COVID, positivo o negativo, sí o no, en otras palabras. Palabra de vida: la fe no se prueba de esa manera. No es una prueba de descarte para ver si tienes o no tienes fe. La prueba de nuestra fe es una prueba de niveles, para ver cuánta fe hay en ti. Es como los exámenes de glucosa. ¿Cuánta azúcar hay en la sangre? Los exámenes no dicen hay, no hay azúcar. No, si no hay azúcar estás muerto. Los exámenes dicen cuánta azúcar hay en tu sangre. Lo mismo sucede con las pruebas de nuestra fe. La razón por la que el Espíritu Santo nos lleva al desierto es para probar nuestra fe, pero no para descalificar nuestra fe, no para decirnos tú no tienes fe o sí tienes fe, sino para ver cuánta fe tienes. Porque de que hay fe en ti, lo hay. Porque de tú tienes al Espíritu Santo en tu vida, hay fe en ti. Pero ¿cuánta fe hay en ti? No es una prueba de descarte, es una prueba de niveles. ¿En qué nivel está tu fe? ¿Cuán grande es tu fe? ¿Cuán pequeña es tu fe? Jesús, cuando les llamaba la atención a sus discípulos, nunca les dijo: oh, ustedes que no tienen fe, no hay fe en ustedes, hombres, poca fe. Siempre había fe en los discípulos. Pero la prueba de nuestra fe no se trata de si hay o no hay fe,
sino se trata de cuánta fe hay en nosotros, cuánta fe fluye por tu sangre, cuánta fe inunda tu corazón. Cuando vienen las circunstancias, cuando viene el desierto, ¿aún hay más fe que duda? ¿Tu fe es más grande que tus temores? ¿Tu fe es más grande que tu dolor? ¿O tu enfermedad resuena más en tu interior que tu fe? Palabra de vida, necesitamos entender que cuando la Biblia dice que será probado nuestra fe, es que nuestra fe será probada para ver cuántos niveles de fe, cuánto nivel de fe hay en nuestra vida, cuánta fe hay en nuestra vida. Pero cuando somos guiados hacia ese desierto, a ser probados nuestra fe, a ver cuánta fe hay, nadie aquí quiere pasar ese proceso. Todos quisieran saltarse ese proceso. Todos quisieran decirle a Dios un ratito, mejor hazlo con otro, yo no quiero ir al desierto. Por eso es que lo que intentamos hacer es aferrarnos a todo y a todos, menos a Dios. Mientras que Dios está tratando de llevarnos al desierto para transformarnos, para hacernos personas diferentes, para aumentar el nivel de nuestra fe. No para destruirnos, sino para construirnos. No para derribarnos, sino para levantarnos. Dios nos está llevando al desierto para tratar con nuestra vida, para ser renovados y transformados, y que nuestra fe crezca cada vez más. Cada vez más tiene que crecer nuestra fe. Cada vez más. Dile al que está a tu costado, ¿cuánta fe tienes? ¿Cómo está tu nivel? ¿Cómo está tu triglicérido? Dile. Algunos están volando. Chochancho. ¿Cómo están nuestros niveles de fe? Porque como estén nuestros niveles de fe, va a depender cómo llevamos el proceso del desierto. Si nuestros niveles están bajos, si tu hemoglobina está bajo, no tienes ganas de ponerte de pie, de caminar, de andar, de hacer cosas. Tus niveles de fe están bajos y entonces eres llevado al desierto. Vas a morir en el desierto. Vas a morir en el desierto. Lo bueno en Cristo es que aunque nuestros niveles de fe sean pobres, nunca es tarde para encontrar fe en Él. Nunca es tarde para alimentarnos de Él. Nunca es tarde para recordar sus promesas. Nunca es tarde para saber que Él es más grande que nuestra circunstancia. Nunca es tarde. La prueba de nuestra fe no es una prueba de descarte, es una prueba de niveles. Ahora recuerdan el pueblo de Israel, cuando Dios los libera de Egipto. La Biblia dice que desde el lugar en donde estaban hacia la tierra prometida habían un promedio de 11 días de distancia por el desierto. Tenían que caminar por el desierto 11 días de distancia aproximadamente. Por lo tanto, el viaje era aproximadamente de 11 días para llegar a la tierra prometida. Pero ¿sabes qué pasó? No fueron 11 días, no fueron 11 meses, no fueron 11 años, fueron 40 años y un poco más. 40 años, una generación
se perdió. Un viaje corto de 11 días en el desierto terminó siendo un viaje tan largo de 40 años y además perdiendo una generación, cientos de vidas que no alcanzaron a ver la promesa de Dios. Y esto me impacta mucho porque como un viaje de 11 días termina siendo un viaje de 40 años. ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Acaso la distancia no es la misma? ¿Acaso el recorrido no era el mismo? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Avanzaban 1 metro por día quizás? ¿Qué fue lo que sucedió para que 11 días se conviertan en 40 años? 40 años. Lo que sucedió es que en medio del desierto, cuando el pueblo de Israel debía tener más fe que nunca, porque habían sido liberados con milagros, con prodigios, el mar abierto, comida tenían todo el tiempo, nada les faltaba, debían tener más fe que nunca, pero a pesar de eso se quejaban más que nunca de Dios y apagaban su fe, y esa prueba, ese desierto que era la prueba de su fe, se extendió por años y años, porque no podían recuperar su fe por las circunstancias, por el desierto. 11 días, 40 años. Y este tercer punto quiero que lo lleves en el corazón y que lo apuntes. La distancia entre tú y la promesa es un desierto. La distancia entre tú y la promesa es un desierto. Y te puedo dar miles de ejemplos en la Biblia, pero volvamos con este ejemplo de Israel. La distancia entre tú y la promesa. Dios le había dado una promesa al pueblo de Israel. Le dijo: te voy a llevar a este lugar, a esta tierra prometida. Esto va a ser para ti. Esta bendición va a haber para ti. Estaba el pueblo de Israel y la promesa. La promesa estaba aquí y el pueblo de Israel estaba allá. Pero para que el pueblo de Israel llegue a la promesa, había un camino que cruzar. Había un camino que tomar. Y ese camino estaba dividido por el desierto. Esos dos lugares, tanto como el lugar en donde se encontraba el pueblo de Israel y como la promesa que Dios les había dado, en medio del camino había un desierto. En medio de eso había un desierto. Ahora, ¿qué trato de decir con esto? Cuando el Espíritu Santo te lleva al desierto, realmente te está llevando a la promesa. Tienes que pasar por el desierto para que llegues a la promesa. No hay otra manera. Siempre estará el desierto en medio de tú y la promesa. Esa distancia es el desierto. Esa distancia es el desierto. Y quiero que vayamos por última vez a Santiago capítulo 1, pero el versículo 4 dice: así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos, ¿qué más? Completos, ¿y qué más? Y no les faltará nada. Amo esta promesa, amo este versículo. Seremos perfectos, seremos completos y no nos faltará nada. Ahora, si retrocedemos unos versículos más, el versículo 2 dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse. Mucho, no poco, mucho. ¿Por qué diría esto? ¿Por qué
nos dice que tenemos que alegrarnos en los problemas? ¿Por qué tendríamos que alegrarnos en las circunstancias difíciles? ¿Por qué? ¿Por qué diría alégrate mucho, conténtate? No, pero hay enfermedad. No, pero mi familia se está muriendo. No, pero hay división en mi matrimonio. No, pero es un caos todo. ¿Por qué tengo que alegrarme? La razón por la cual tenemos que alegrarnos es porque cuando somos guiados a ese desierto, cuando el Espíritu Santo te lleva a ese desierto, es porque hay una promesa esperándote, es porque te está llevando a una promesa. La razón por la cual tienes que alegrarte es porque no es el desierto hacia donde vas, es el desierto en el cual estás, pero hacia donde vas es la promesa. Siempre será la promesa, no el desierto. Cuando nos enfocamos en el desierto, moriremos. El pueblo de Israel se enfocó en el desierto. Es por eso que 11 días se convirtieron en 40 años. Cuando nos enfocamos en el desierto, olvidamos la promesa. El Espíritu Santo te lleva al desierto porque te está diciendo: hey hijo, te estoy llevando al desierto, pero no te preocupes, no es el final. Tu destino es la promesa, no es tu final, es el lugar en donde estás. La enfermedad no es el fin, la tristeza no es el fin, nada de eso es el fin. El final es mi promesa que tengo para ti y para tu familia. Nos gozamos porque cuando Dios nos lleva al desierto, nos lleva a la promesa. Nos lleva a la promesa. Iglesia, si tú hoy estás en el desierto, ten la seguridad de que el final es la promesa. El final es la promesa. Pero debes saber que mientras es probada tu fe, va a depender tu tiempo en el desierto. Por eso es que Pablo dice: esta prueba es para que produzcan ustedes constancia, para que sean perfectos, para que estén completos. Dejen que esto crezca, dicen ustedes. Dejen que se desarrolle en ustedes. Tenemos que dejar que la fe crezca, que esta perseverancia, esa fidelidad en Cristo siga desarrollándose en nosotros, porque a medida que lo hagamos, el tiempo en el desierto se acorta, porque habremos superado la prueba de fe. Estaremos listos para esa promesa. Razón por la cual Dios hizo que esos 11 días se transformen en 40 años fue justamente porque si los entregaba a la tierra prometida tal cual como estaba, nunca iban a valorar lo que Dios les estaba dando. Nunca iban a entender que todo eso venía de Dios. Ahora, cuando tú estás allí en esa prueba, si tú logras en medio de la prueba, en medio del desierto, empiezas a desarrollar fe, empiezas a desarrollar perseverancia, constancia, sigues firme con una fe inquebrantable. Si permaneces en Cristo, créeme que vas a llegar más rápido a la promesa, porque estás más preparado que nunca para lo que Dios tiene para tu vida. Dios te va a dar todo lo que te ha prometido, pero si quieres ir allá, debes pasar por el desierto. Allí están las promesas que Dios ha puesto para ti y para tu familia. Ahí están las promesas que Dios te ha dado, promesas claras que Dios te ha dicho a ti, promesas que están en su palabra. Él te las ha dado y dice: ahí están, ve y corre. Pero cuando vamos tras esas promesas, tendremos que pasar por el desierto. Pero recuerda que entre el desierto viene la promesa. El desierto, después viene la promesa. El final siempre es la promesa y no el desierto. Vamos a ser probados, iglesia, en nuestra fe. Vamos a ser probados en nuestra constancia, en nuestra perseverancia. Vamos a ser probados en nuestra pasión. Si hoy venimos realmente porque lo queremos o lo anhelamos,
vamos a ser probados y cada vez que vengas, quiero animarte que en cada reunión que estés, nunca se trate de la razón por la que vienes es porque tienes que venir, sino que se trate de que aún en tus circunstancias, aún en tu desierto, aún en tu dolor, aún en tu enfermedad, aún en el desorden, aún con todo eso, vienes aquí porque quieres venir, porque quieres más de Él, porque necesitas de Él, porque quieres que Él esté en medio de tu desierto, porque quieres que Él te ayude a sobrellevar este desierto para que alcances sus promesas. Quiero animarte que cada vez que vengas aquí, no vengas con un corazón por obligación. Ven con un corazón por pasión, por necesidad de Él. No estás aquí para escucharme, no estás aquí para mirarme. Todo esto no se trata de mí, se trata de Él. Es Dios quien quiere llevarnos a las promesas. Yo me alegro cuando ustedes alcanzan las promesas, cuando a ustedes les va bien, pero si yo me alegro, imagínense Dios, cuánto más que Él los ama más que yo. Él quiere que ustedes alcancen las promesas, pero hay que pasar por el desierto, iglesia. Necesitamos entender que entre nosotros y la promesa hay una distancia de un desierto, y tenemos que pasar el desierto. Y quiero hoy animarte a que recobres vida, que te vuelvas a poner en pie, a que vuelvas a pararte firme, a que vuelvas a recoger esa toalla que estabas tirando, a que vuelvas a ponerte otra vez la armadura, a que vuelvas otra vez a las filas, a que vuelvas otra vez a ponerte al frente de batalla, a que vuelvas otra vez a ser como la primera vez, a que vuelvas otra vez a apasionarte por Cristo como nunca antes, a que vuelvas otra vez a buscar de Él como nunca antes, sin mirar tus desiertos. No importa tus desiertos, incluso no importa ni siquiera las promesas. La razón por la cual nos acercamos a Él es por quién es Él, por quién es Cristo, por quién es Dios. Por eso es que hoy quiero animarte a que puedas ponerte en pie, a que puedas pararte firme hoy, decidir, me pongo al frente, no importa lo que pase, seguiré buscando de Él, aunque no haya respuesta, aunque no haya resultados, no importa, yo confío. Si me toma 11 días, si me toma 2 años, 3 años o 40 años incluso, no importa, no me rendiré, voy a continuar firme en Él.